Es un enorme placer estar aquí en Montevideo, en esta ciudad tan pacífica y tan hermosa. Para los que venimos del hemisferio norte, esto es una maravilla, y qué decir del marco en el que estamos aquí presentes. Primero, unos anuncios parroquiales. Quisiera agradecer profundamente a la Fundación Konrad Adenauer por esta oportunidad de sostener un diálogo, que eso espero que se convierta esta tarde, un diálogo sobre temas políticos, dado que en toda Latinoamérica nuestras elecciones nos ponen en una posición de nuevamente ser el foco global. Nuevamente Latinoamérica aparece en el mapa mundial por los casos de Venezuela, por supuesto, que ahora han sido tan comentados, pero sobre todo por las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el año pasado y que es el motivo del libro que nos tiene aquí reunidos esta tarde. En el caso particular, yo abordé la elección presidencial mexicana que tuvo lugar el año pasado, en julio del 2018, y que se ha convertido en un nuevo tema de conversación por todos los temas que a su vez la rodearon, nuestra relación con Estados Unidos, como era de esperarse, parte de nuestro tema, y muy recientemente esta relación que se ha dado en los medios de comunicación respecto de las posturas que el gobierno de México ha tenido con Venezuela, por ejemplo, el nuevo gobierno que resultó triunfante el año pasado, y que nos ha dado la gran lección de pensar de que nos tenemos que involucrar todos en la elección para que después no carguemos con las consecuencias sin decir, se los dije, hubiéramos participado. Y ahora que está en puerta la elección uruguaya, yo les daría el mismo mensaje: participen, involúcrense, porque lo que pasa ese día de la elección sí tiene una grave consecuencia, y nos está pasando a nosotros en México. Ahora tenemos un gobierno que apoya al régimen de Nicolás Maduro, tenemos un gobierno que no se quiere pronunciar sobre los atropellos de derechos humanos que están sucediendo en Venezuela, y eso es producto de que los electores decidieron apoyar a esa candidatura que hoy ya es gobierno. Esa es la gran lección que recibimos los mexicanos el año pasado. Te cedo el micrófono y seguimos conversando. ¿Sí? Entonces, esa es una gran lección. Se habla poco de lo que está pasando en México, pero estamos sufriendo cambios muy intensos y muy rápidos. Estamos viviendo cambios muy rápidos. El partido que ganó tiene la mayoría en ambas cámaras, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y tiene las posibilidades de hacer reformas a fondo sin necesidad de que participen las minorías ahora, ¿no? En el caso del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que gobernó durante tantos años. Mucha gente se pregunta cómo fue que México llegó a tener un gobierno de extrema izquierda, por llamarlo de una manera. ¿Cómo fue que llegó México hasta acá después del éxito de la transición a la democracia con Vicente Fox en el año 2000 y con Calderón en el 2006? ¿Cómo fue que México cómo llegaron los electores a tomar una opción tan radical a lo que venía haciendo los gobiernos en México? Y pasó que en los últimos 6 años la presidencia de Enrique Peña Nieto, del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, se vio envuelta en casos de corrupción y de escándalo gravísimos. Estaban saqueando el país. Y hubo una suerte de hartazgo. La gente dijo basta. Y esta creo que fue la primera elección presidencial en las cuales los electores no preguntaron cómo
se harían las cosas que se proponían. La gente votó por López Obrador sin preguntarle cómo llevaría a cabo sus promesas de campaña, y fue por el hartazgo. Y ahora que nos estamos enterando de cómo las va a implementar, todo el mundo está espantado, porque viene una nueva política económica asistencialista, una nueva política económica que consiste en repartir dinero a los ciudadanos de acuerdo a su perfil, pero no hemos escuchado una política económica de fondo para empujar la economía, para producir empleos, para generar infraestructura. Eso está pasando a un segundo plano. Ahora están trabajando solamente con el ciudadano de a pie. Y eso nos pasó justamente porque el año pasado el hartazgo social fue tan grande que la gente, para castigar al sistema de partidos, para castigar a los políticos, para castigar a la política, decidieron votar por una opción radical. Esto es muy delicado en las democracias latinoamericanas, porque pienso que cuando en un país la gente, para castigar a los políticos y a la clase política, se va con la opción y el perfil más opuesto a lo que tenía, pueden ocurrir cosas como lo que están sucediendo en México, y eso le podría pasar a cualquier país, y me refiero a cualquiera, incluyendo los que están en puerta a sus elecciones, como podría ser aquí, como pasó en Brasil, tal vez, donde la gente dice, bueno, ya basta de esto que está pasando, vámonos al extremo contrario completamente. Y eso es muy delicado, socava la cimentación de la democracia, en el caso de Latinoamérica, que debería ser el sistema de partidos. Toda la ingeniería constitucional y toda la ingeniería institucional de nuestros países descansa sobre un sistema de partidos, de competencia a través de partidos. ¿Y qué pasa si ese sistema de partidos carece de credibilidad? ¿Qué pasa si la gente, los ciudadanos, no se sienten representados por los partidos políticos? Esa es una gran pregunta, porque entonces la gente se va al extremo. Y eso es lo que pasó en Brasil, eso es lo que pasó en México, y muy probablemente sea un fenómeno que empiece a aparecer en nuestros países por este hartazgo, porque la conducta de los ciudadanos pareciera ser la misma en México, pero no respeta coordenadas, no respeta latitudes. Esta es una actitud con la política. Ese es prácticamente el enfoque que mi ensayo tiene en el libro. Bien, entonces, sí son fenómenos. Los fenómenos en la política tienden a esparcirse. Los fenómenos en la política tienden a contagiarse. A veces decimos, el único dique que tenemos entre democracias, entre países, es nuestra cultura cívica. Por ejemplo, Uruguay se ha distinguido en el concierto de las naciones latinoamericanas por una cultura cívica de muy alto nivel. Al menos nosotros los mexicanos siempre lo hemos visto así desde afuera, ¿no? Hay una cultura cívica que sirve de una especie de filtro de las opciones radicales, etcétera. Pero bueno, eso no quiere decir el hecho de que un país como Uruguay tenga una gran cultura cívica, no lo hace inmune a ninguna situación de caudillismo, de liderazgo mesiánico, porque países muy grandes como México, como Brasil, me refiero grandes en población, en extensión territorial, han vivido y viven las consecuencias de estos fenómenos políticos, donde los ciudadanos rebasan a los partidos políticos y toman acción. Y yo creo también que han jugado un papel fundamental las redes sociales. Hoy en la mañana, en una entrevista que tuvimos, la entrevistadora nos decía,
Bueno, sí, pero aquí nosotros somos muy escépticos con las redes sociales y somos, y voy a dar mi opinión nuevamente sobre, ya un poco más profundo sobre eso. Eso es exactamente lo que yo escuché en México hace 10 años. A mí me decían, no, ¿cómo vamos a hacer campaña política con redes sociales? Eso lo tienen los muchachos nada más. Y empezábamos a picar piedras sobre el tema. Aquí mi colega tenía un libro muy bueno sobre ciberpolítica y éramos de los pioneros que andábamos diciendo que las redes sociales iban a influir en la construcción de opinión pública para decidir quién. Y nos decían justamente, no, pero eso es cosa de los muchachos. Y ahora cuando me dicen que los filtros de cultura cívica pueden detener la avalancha de lo que se hace en redes sociales, yo también diría, tengan cuidado, porque en otros países se han presentado situaciones complejas. Vean el caso de Estados Unidos, por ejemplo, con la trama rusa, en el cual aún todavía están investigando cómo fue que pasó, cómo fue que sucedió. Aún en este momento están haciendo las investigaciones. O sea, este es un tema, es un ámbito, una dimensión de lo más importante y delicada. Es decir, en la competencia política de un país se puede influir estando sentado en tu casa desde otro país. Esta es una competencia política transnacional, y cuando les hablaba de aparición de fenómenos, yo creo que el fenómeno del siglo XXI en competencia política sí va a ser la actuación transnacional de la opinión pública para decidir quién gobierna un país, porque la gente se involucra cada vez más. Yo creo, por ejemplo, que en la próxima elección de Uruguay, sin duda, muchísima gente del vecino país de Argentina va a opinar en las redes sociales de aquí. Y ustedes ni cuenta se van a dar. Y van a generar opinión. ¿Por qué? Porque el Facebook no distingue límites entre países. El Facebook no distingue absolutamente ninguna frontera. El Facebook es una plataforma horizontal que trasciende. De hecho, está pensado para trascender fronteras. La única cosa que te puede distinguir es quizá el nombre del que escribe, que te suene raro y que tal vez te des cuenta. Si escribe en cirílico, pues te darás cuenta que, bueno, este tipo no es de acá, ¿no? No toma mate. Ok. Quitando el nombre o que escribe en cirílico o en cualquier otra escritura de estas, tú no podrías saber si ese hacedor de opiniones están siquiera físicamente en tu país. Entonces sí hay que ponerle atención al fenómeno, porque siguiendo con el tema de Estados Unidos, ahora resulta que se está comprobando que ejércitos de opinadores en inglés opinaban y movían y empujaban opiniones en contra de la candidata entonces Hillary Clinton. Y nadie se dio cuenta hasta ahora. Entonces, por supuesto que los países que asomar a los fenómenos, y esa es la importancia de este esfuerzo de la Fundación Adenauer, de ver los casos de competencia política en Latinoamérica para que nos demos el tiempo y la oportunidad de asomarnos a cómo está siendo la dinámica de la competencia política en los países vecinos, porque, bueno, hay un principio en la ciencia política que se refiere a que las manzanas solo pueden ser comparadas con manzanas, no con peras. Es decir, este libro tiene una gran importancia porque es compararnos entre latinoamericanos, no con países africanos, ni siquiera con países europeos, mucho menos, aunque el anfitrión sea Alemania, ni con Alemania, sino entre nosotros. Y esa es la importancia del libro, de leerlo para acercarnos a ver cómo fue la elección mexicana, cómo fue la elección colombiana y cómo está siendo la competencia política en Latinoamérica en el siglo XXI. Es muy interesante, está habiendo muchísimos fenómenos, mucho más allá de lo meramente publicitario. Eso es lo que
los políticos, el que la gente dice yo no me siento representado por ese partido político, los partidos no me representan, yo soy individual, los políticos no me representan, los políticos se han corrompido, luego entonces no quiero ninguna asociación con ellos. Y una reflexión que les puede ser muy útil, sobre todo para mis colegas politólogos que veo, que algunos aquí en la parte de allá atrás. Normalmente el trabajo demoscópico, es decir, de encuestas, para saber qué opinaban o opinan los ciudadanos y también para segmentar la publicidad en la competencia política, está sufriendo un cambio. Antes lo tradicional es que decíamos hombres y mujeres de 18 a 25 años, de 25 a 35, de 35 a 50 y de 50 en adelante. Esa segmentación hoy ha sido profundamente rebasada. Es muy difícil, también hay un fracaso en las encuestas, en casi todas las competencias políticas que vienen reseñadas en el libro. Muy pocas encuestadoras han dado con el resultado y con el ganador de manera inequívoca. ¿Y por qué ha pasado? Lo que pasa es que también han variado los hábitos de consumo informativo y han variado las conductas de los ciudadanos con respecto a los temas. Hoy es más importante, por ejemplo, en el tema de sustentabilidad, en el tema del medio ambiente, ahí ya no distingue edades. Puede haber un grupo de activistas que tengan desde el muchacho de 18 años hasta el señor de la tercera edad compartiendo la causa de defender los árboles de una ciudad. Ya no es los defensores de 18 a 25 y los de 25 a 35, no. Es una comunidad y entonces es otra de las novedades que tenemos en Latinoamérica, que los ciudadanos se están movilizando en base a hábitos de consumo informativo, pero también de causas muy específicas del siglo XXI. Y me voy a referir a ellas, que los temas que han aparecido en la competencia política en Latinoamérica son de veras totalmente nuevos. Movilidad urbana sustentable, sustentabilidad, relaciones humanas, autoayuda, autoempleo, seguridad regional. O sea, nada que ver con las clásicas promesas de obras y empleos que caracterizaron todas las competencias políticas en Latinoamérica en los últimos años. Bien, entonces esto es parte de las novedades, digámoslo así, por ejemplo, pero también, claro, hay cosas que se están volviendo muy radicales y que tenemos que tener mucho cuidado. La gente está reaccionando muy bien a posturas radicales. La aportación de armas en Brasil. A la gente le ha venido muy bien aceptar esta propuesta y que ganara esa propuesta de que la gente tenga el derecho a portar armas. Y pienso que cuando una sociedad llega a ese extremo, realmente ya no hay más que hacer en un país que te dicen, ve, compra un arma y defiende tú. El mensaje es, todas las instituciones han sido rebasadas. Eso es terrible. Y eso es terrible, pero está pasando. Y eso nos está pasando en nuestras propias narices, digamos. Y esa es la importancia de participar. Esa es la importancia de movilizarse. Y ya que veo también, por supuesto, aquí a nuestros millennials, veo aquí jóvenes millennials, les digo, es muy importante facebookear, es muy importante opinar en Facebook, pero es más importante movilizarse de a de veras. Salir a la calle de a de veras, hacer activismo de a de veras, participar de a de veras, porque pienso que justamente los sistemas totalitarios y los regímenes no democráticos tienen más facilidad para acceder al poder cuando sus ciudadanos se limitan a criticar en redes sociales, pero no a actuar contra las políticas públicas y las propuestas que los llevan al poder.
Hasta aquí mi comentario, te devuelvo el micrófono.